por la oración y por encaminarnos al mensaje. Pues hermanos, en esta noche quisiera tratar un tema que seguramente nos está haciendo eco, y claro que lo está haciendo por el hecho de que lo hemos escuchado repetidamente ahorita en las diferentes oraciones que nos han dirigido nuestros hermanos. Hermanos, tenemos que ser realistas y nosotros tenemos que ver de una manera pacífica, tranquila y serena la situación para justamente ser sal y luz del mundo, de una manera distinta, recibir las buenas y a vista de los hombres, las malas noticias, pero en todo sentido siempre, siempre con una entereza cristiana. En ese tenor, hermanos, tenemos que ser realistas al momento de ver hacia el futuro. Esta pandemia está comenzando, por lo menos hablando un poquito de la cuestión local, digamos, en el país, está comenzando a repuntar. Aquí en Guanajuato, por ejemplo, estaban seguros que íbamos de salida y se están empezando a triplicar, se están empezando a cuadriplicar de una manera exponencial bastante interesante. Está sucediendo lo mismo en la Ciudad de México. En muchos estados está pasando lo mismo, está creciendo. De igual manera, nosotros sabemos que muchas de las cuestiones que se van a dar van a ser en las cuestiones económicas y la crisis verdadera va a estar entrando ahí por agosto, septiembre, octubre, donde realmente las cosas van a ponerse difíciles. Aquí es a lo que vamos, hermanos, de ninguna manera a desalentarnos, sino a prepararnos. Recordemos que cuando Faraón o cuando Jehová a través de José hace la interpretación de los sueños de Faraón, Faraón no se sienta a llorar porque en 7 años iba a venir una desgracia impresionante para Egipto. No, se pone muy atento y dice, a ver, espérate, yo tengo 7 años para hacer que mis lagares, que mis graneros, que mi gente pueda guardar, pueda tener todo organizado, porque cuando vengan estos 7 años, o sea, va a ser una completa y total hambruna. No se diga lo que sucedió en Canaán, no se diga, todos conocemos la historia de los hermanos de José y este hermoso final que tiene. Tenemos nosotros que estar entendidos que tal vez ahorita nosotros estamos a punto de entrar a estos 7 años o 3 meses o 2 años o 1 mes o el tiempo que así lo decía nuestro Dios de gran necesidad. Y cuando estamos hablando de esto, mis hermanos, no es para pensar cómo me van a ayudar, sino que tenemos que nosotros que estar pensando qué vamos a hacer más adelante. Muchos de nosotros, de hecho, ahí en las oraciones, en los escritos, en el chat, están en acción de gracias porque tienen trabajo, porque no los han descansado, porque les están pagando el 80, el 50, el 60%, pero les están bendiciendo. El Señor los está bendiciendo y siempre, siempre, siempre debemos de preguntar, ¿para qué? ¿Por qué Dios permite que yo en esta pandemia, en esta cortadero de empleos? ¿Por qué en esta situación de cuando mandamos propuestas a diferentes instituciones gubernamentales, culturales, de desarrollo social, nos escogen a nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Qué cosa especial tenemos nosotros? Porque somos hijos de Dios. Eso es lo grande. Y si nos está permitiendo esto nuestro Dios, es, como decía mi madre, para aprender a tener, mas no a retener. Y en esta noche, mis hermanos, quisiéramos nosotros meditar sobre un tema el cual es, la ayuda fraterna. Ya lo dijimos, mis hermanos, esto está apenas comenzando. Estamos hablando marzo, abril, mayo, vamos apenas al tercer mes de este enclaustramiento. A lo mejor no tengo bien las cifras en República Dominicana o en los diferentes países de Latinoamérica, pero por lo menos aquí en México comenzamos el 17 de marzo con la alerta y el 23 empezamos a cerrar puertas. Esto quiere decir que vamos para el tercer mes, o sea, estamos comenzando apenas. Los países donde comenzaron están a punto de cumplir el año y nosotros llevamos 2 meses y medio. Las cosas van comenzando y debemos de fortalecernos, debemos de afianzarnos y debemos de confiar de una manera más profunda. En eso, hermanos, también va la ayuda. Número 1, hermanos, cuando nosotros hablamos de esto, quisiéramos irnos a el Santo Libro. Por favor, acompáñenme a la carta que Pablo escribe a los de Galacia, a los Gálatas, capítulo número 6, y vamos a empezar a leer desde el versículo número 6 de Gálatas. Dice así. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también va a segar. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu ha de segar vida eterna. No nos cansemos, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si es que no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, escuchemos estos 2 últimos versículos, 9 y 10.
Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente, dice, a los de la familia de la fe. Reiteramos, bien en tiempos difíciles, gloria a Dios, porque de verdad en esos momentos también, por más que pidamos que nos quite este aguijón, seguramente nos puede responder, mi gracia es suficiente, mi gracia te basta. Entonces estemos firmes y esperando también esa respuesta de nuestro Dios. Pero mientras tenemos esta oportunidad de trabajo, mis hermanos, el primer punto que nosotros quisiéramos tratar sobre estos versículos es cómo debemos de ayudar. Número uno, debemos de ayudar, mis hermanos, ya lo dice el versículo, sin cansarnos y sin desmayar. Ahorita muchas veces escuchamos dentro de las oraciones que pedíamos y de verdad por graciosa, y te les damos, mis hermanos, pero también hay que meter esta parte donde nosotros nos entendemos como las herramientas de nuestro Dios, donde nosotros nos entendemos como las herramientas de nuestro Creador, donde nosotros nos entendemos como esos instrumentos para que Dios obre. Entonces, orar porque el Señor le provea es orar porque nos convierta a nosotros, hermanos, en esos instrumentos, en esas oportunidades, en esas cuestiones de si a alguien le hace falta comida, le hace falta cobijo, no tiene para la colegiatura, no tiene para los alimentos, no tiene para poder continuar con sus carreras, ahí estar nosotros presentes, porque si nosotros esperamos que el Señor haga llover el dinero, lo puede hacer, le podía levantar, ¿cómo se llama? Generaciones, heredad, Abraham desde las piedras, por supuesto que puede hacer llover dinero, pero el Señor no quiere que haga, el Señor no quiere hacer eso, quiere que nuestros corazones se enternezcan. Por eso el primer consejo que da esta palabra es, por favor, ayudemos, cooperemos, sin cansarnos, y dice, sin desmayar, porque dice Pablo a los Gálatas, porque si no desmayamos, si no nos cansamos a su debido tiempo, vamos a llegar bendición. Tengamos muchísimo este consejo en punto, hermanos, para que podamos estar constantemente al pendiente de la grey, al pendiente de la congregación, al pendiente de los hermanos. Sí, está muy bien que oremos, por supuesto que sí. También necesitamos, capítulo número 2, estar en obra, estar trabajando, estar viendo qué se necesita, estar orando para que el Señor me permita a mí ser instrumento, porque si de verdad nosotros solamente nos quedamos en el agradecimiento por el trabajo, el Señor va a decir, aquí me estás dando la mitad de honra, aquí me estás dando la mitad de gloria a mí, porque si yo te estoy entregando a ti, es porque hay necesidad en la grey, hay necesidad en los hermanos. Debemos entonces, hermanos, estar atentos y ayudando sin cansarnos y sin desmayarnos. En este primer punto, hermanos, el apoyo tiene que tener tres características. Estamos en el primer punto, tres características básicas. Número uno, la ayuda tiene que ser constante. ¿Qué quiere decir con constante? Que si nosotros vemos que un hermano tiene necesidad y la hemos solventado, estar vigilando porque esa necesidad no se vuelva a repetir, estar vigilando porque esa necesidad siga siendo solventada. A lo mejor tendremos nosotros que administrar de alguna manera nuestros recursos, nuestros tiempos, nuestros dineros, para que los demás puedan en igualdad, según el capítulo número 8, en igualdad suplir sus necesidades para cuando ellos tengan abundancia, suplan las mías. Eso es maravilloso, es poético, eso es armónico, eso es divino. ¿Sí? Los hermanos de Macedonia lo entendían, tenían una gran necesidad, pero sabían que los de Jerusalén estaban en una necesidad tremenda también. Y por eso dieron más allá de sus fuerzas. Número uno, bueno, inciso A en este punto número uno es, demos de una manera constante. Número dos, demos de una manera profunda. Y vuelvo a tomar a los hermanos de Macedonia. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 8, que los hermanos estaban en grande prueba de tribulación. ¿Sí? Estaban enormemente necesitados, pero aún así, hermanos, ellos rogaron, no pidieron, no, rogaron, suplicaron que les pudieran hacer partícipes de esa obra para los santos. ¿Por qué? Porque sabían lo grande, lo importante, lo magnánimo, el privilegio que era servir a los santos, a los hijos de Dios, ¿sí? O sea, ellos sabían esa grandeza y por eso le pedían a Pablo, le rogaban a Pablo que les permitiera. Me imagino a Pablo, aquí abro un paréntesis muy personal, no lo dice Dios, lo digo yo, como de repente Pablo también aconsejaba él, no Dios, yo una interpretación o una idea, me imagino a Pablo casi diciéndole a los hermanos de Macedonia, no, o sea, no hay necesidad, o sea, bueno, sí hay necesidad, pero ¿cómo? O sea, vean ustedes también, y ellos aún así pidiéndole, por favor, Pablo, déjanos ayudar, permítenos ayudar, y se les permitió, primero entregándose a Dios, no como lo esperábamos, dice Pablo, sino que primeramente se dieron a Dios
Y después de darse con esa entrega, con esa confianza, con esa oración profunda, dice, después se dieron a nosotros en esta gran y hermosa ofrenda. El inciso B, mis hermanos, es dar de una manera profunda. Y aquí el secreto, mis hermanos, es, si yo voy a dar de una manera profunda, me tiene que costar. Si me permiten el verbo, me tiene que doler. Si me permiten la expresión, me tiene que, en cierta manera, afligir. Y no por esto dejar de ser gozoso. David, cuando va a comprar la heredad a Araúna se la quiere regalar. O sea, ¿quién era? Era David, el rey, el ungido de Dios. Y dice, este terreno es tuyo. Y David dice, no, no, Araúna, yo no voy a darle a mi Dios nada que no me cueste, nada. Entonces, estamos hablando, mis hermanos, de la necesidad de que nuestra ayuda sea profunda. Y cuando hablo de profundo, mis hermanos, es también buscar salir de dar cómodamente. A veces puedo decir, híjole, bueno, pues puedo dar pues media hora de mi tiempo o 200 pesos de mi dinero o X cuestión de mis recursos, pero tal vez pude haber dado más. Y la palabra de Dios también nos dice que si nuestras bondades, que si nuestros dádivas, que si nuestro dar no es más grande que aquellos que no pertenecen al pueblo, nos estamos quedando cortos. Y los fariseos tenían bien claro lo que era el diezmo. Y dice, si tus bondades y tus dádivas no son más grandes que estas, ahí te estás quedando corto. Debemos dar profundamente. No solamente, ojo, no solamente en la cuestión material, en la cuestión de tiempo también. Cuando están los enfermos, ahorita de verdad hay una situación gravísima en cuanto al COVID y no estoy diciendo que salgamos y seamos irreverentes y desobedientes. No, pero de verdad, a veces una llamada, a veces un WhatsAppazo, un Zoom meeting, ayuda muchísimo. ¿Cuánto tiempo en el día le estamos dedicando a la grey, a la obra? Dar de manera profunda, e inciso sea en este primer punto, mis hermanos, dar de una manera consciente. Romanos capítulo número 12, versículo 2, dice que nuestro culto tiene que ser pensado, analizado, como dice la palabra, consciente, tiene que ser racional. Cuando nosotros estamos dando, mis hermanos, debemos de dar de una manera pensada, tan profunda y tan gozosa, que se haga eco a 2 de Corintios capítulo número 9, cuando dice, si tu ofrenda se da por tristeza y por necesidad, Dios no la va a aceptar. Dala de manera alegre, dalo de manera suelta, liberal, que tu tiempo no lo digas, híjole, hubiera estado mejor haciendo aquello, o hubiera mejor comprado aquello, o mejor no hubiera regalado esto. No, consciente quiere decir que lo voy a hacer alegremente porque sé que nada me pertenece, nada. ¿Con qué, decía Pablo, con qué viene este mundo? No viene nada. ¿Y qué me voy a llevar de este mundo? No voy a sacar nada. Así que con cobijo y alimento, dice, me doy por bien servido. En ese sentido, hermanos, también nosotros tenemos que hacernos conscientes de eso. Lo que nosotros entregamos a los hermanos, realmente no estamos dando nada, porque todo nos lo ha dado Dios. Es maravilloso ese pensamiento. Entonces, demos de manera constante, profunda y consciente. Inciso número 2 de los 4 que hemos preparado para esta pequeña reflexión es, mis hermanos, cuando ustedes ayuden, tengan en este tercer punto consciente, tengan la conciencia de que se están ayudando a ustedes mismos. Sí, así es. Me estoy ayudando cuando yo me desprendo de mi tiempo, de mi recurso, de mi dinero para ayudar a la grey, a la obra, al hermano. Irónicamente o de manera maravillosa, me estoy ayudando a mí, porque si yo recuerdo 1 Corintios capítulo número 12, ¿de qué se habla ahí? Sí, se habla de que somos un solo qué, así es, un solo cuerpo, muchos miembros que forman un solo cuerpo. Entonces prácticamente la mano está ayudando a la otra mano, la cabeza está ayudando al ojo, el ojo al oído, el labio al hombro, se está ayudando todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros ayudamos a nosotros mismos, nos sentimos gozosos. La palabra de Dios nos dice que cuando una parte del cuerpo se duele, el cuerpo entero se tiene que doler. Y si hay un necesitado entre nosotros y no nos compunge el corazón y no nos duele el corazón, hay una parte pétrea en él y tenemos que romperla para que sea de carne. Cuando yo ayudo, según 1 Corintios capítulo número 12, me ayudo a mí mismo porque soy un mismo cuerpo. Y de verdad, hermanos, si yo veo que una mano tiene gangrena, no la voy a ignorar. Si yo veo que tengo una herida, no la voy a ignorar. Inmediatamente busco cómo tapar la sangre, cómo detener la gangrena, porque es mi cuerpo. Si yo veo que una parte del cuerpo de Cristo, que es el mismo es el mismo que yo, perdón, con la cabeza que es Cristo Jesús, entonces voy a buscar también ayudarlo como yo buscaría no perder un miembro, y también con la misma palabra,
yo buscaría que el otro miembro, que mi hermano, no sufriera. Por lo tanto, me ayudo a mí mismo en un solo espíritu, mis hermanos. Número tres, perdón. Cuando ayude, esto es sumamente importante, mis hermanos, y por ello quisiera leerles una porción de la palabra de Dios. Evangelio según Mateo, capítulo número 25, versículo número 31 en adelante. Voy a intentar hacer la lectura ágil, pero sí necesito hacer esta lectura que es un poquito larga para que sepamos, no para que sepamos, para que reflexionemos, perdón, corrijo la palabra, para que reflexionemos sobre este tercer punto. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos los colocará a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, los justos le dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Estamos hablando, mis hermanos, que esto es un presente proléptico, o sea, un presente futuro. Está hablándose como si estuviera sucediendo en ese momento, pero es algo que va a pasar en el futuro, en el día postrero. Por lo tanto, mis hermanos, este punto es sumamente importante. La ayuda a mis hermanos, la ayuda a la Grey, se escribe con letras en el cielo. Fíjense muy bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Los justos, las ovejas, escuchan la voz de su pastor, dándole gracia a ellos de que lo ayudaron cuando estuvo hambriento, cuando estuvo desnudo, cuando estuvo enfermo, cuando estuvo en la cárcel, cuando tuvo necesidad. Y las ovejas, los justos, lo cuestionan, le preguntan: pero Señor, ¿cuándo te vimos en estas condiciones? ¿En qué momento te vimos en ese estado? Y el Señor responde, versículo 40, 25, 40 de Mateo. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto, ojo, oído, Shema, oigan, Shema, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Nosotros. No somos nosotros sus hermanos. Dice, estamos hablando de que el rey está hablando y está teniéndonos a nosotros en cuenta en este versículo. Le hiciste es a uno de estos de mis hermanos más pequeño, me lo hicisteis a mí. Y cuando hablamos del 41 en adelante, vemos el otro lado de la moneda. Cuando también los cabritos, los que no van a entrar al gozo de nuestro Dios, le hacen el mismo cuestionamiento: pero ¿en qué momento no te hicimos esto? Y les dice exactamente la misma respuesta: no se lo hiciste a los más pequeños, no me lo hiciste a mí. El tercer punto, mis hermanos, es que toda ayuda que tengamos para los hermanos, para las hermanas, para la obra, para la grey, se escribe con letras de oro en el cielo. Esto, mis hermanos, lo está viendo Dios. Dios Todopoderoso, magnánimo, omnipresente, omnisciente. Está viendo cuando nuestra ayuda es a medias, cuando nuestra ayuda es a regañadientes, cuando nuestra ayuda no viene profundamente, y a lo mejor estemos actuando como Éfeso en Apocalipsis capítulo número 2, abandonando nuestro primer amor. Dios lo ve, Dios lo sabe. Por eso tenemos que estar conscientes de la ayuda para hacerlo de una manera reverente y, por supuesto, sumamente fraterna. Porque esto, mis hermanos, se está escribiendo en el cielo, tanto lo bueno como lo malo, la ayuda y la falta de la misma. Si alguno por aquí piensa, no, pues yo mejor voy a retener porque no sé si vaya a tener yo trabajo mañana, no, yo mejor voy a ahorrar porque no sé qué vaya a suceder mañana, no, yo mejor me quedo con unos 10 pares de zapatos, no vaya a ser el día de mañana, pues ya la hermana encontrará o el hermano sabrá, el Señor lo sabe. Por eso también en Gálatas, capítulo número 6, versículo 7, dice: no te engañes, no te engañes, porque el Señor sabe cómo puedes ayudar, el Señor sabe cómo te ha bendecido y sabe también lo que espera de nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, que nuestra ayuda no sea pichicata, pequeña, que sea, ahora sí, una limosna, no, que sea una ofrenda, porque esto Dios lo está viendo en el sentido de toda nuestra vida.
Y el cuarto y último punto, mis amados hermanos, que quisiéramos nosotros tocar, es cuando nosotros ayudemos, hermanos, pongamos prioridades. Volvamos, por favor, a Gálatas, capítulo número 6. Gálatas, capítulo número 6, reza de la siguiente manera. 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Cuando habla de todos, está hablando de la comunidad en general. Vecinos, primos, amigos, amigos del trabajo o compañeros de trabajo. Dice, a todos, hagan bien a todos, porque nosotros somos sal y luz del mundo, diferencia, tenemos que servir a todos. Pero, dice, continúa el versículo, y mayormente, ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Cuando nosotros, mis hermanos amados, tengamos la oportunidad de ayudar, pongamos prioridades. Por supuesto, nuestra familia tiene que estar bien atenta en nuestras prioridades, pero sobre todo nuestra familia espiritual. He ahí la necesidad de saber administrar los recursos de una manera, pero minuciosa, quirúrgica, de verdad, de un detallista. Porque si nosotros no hacemos eso, hermanos, podemos quedar mal de un lado o del otro. El Señor también ve con muy malos ojos el hijo que no atienda a sus padres, sean o no creyentes. Sabemos que ese es el primer mandamiento con promesa, amar, honrar, procurar, respaldar a nuestros padres. Pero también tengo que respaldar a la congregación. Entonces tengo que administrar mis recursos para que alcance para ambas partes. Estamos hablando, mis hermanos, que cuando nosotros tenemos trabajo, ahorita muchos dimos gracias por ello. Muchos estuvimos diciendo, gracias Señor, porque no me han descansado, porque no me están pagando completo, pero no me han descansado. Gracias porque hemos respondido, me ha respondido positivamente a varias convocatorias. Gracias porque sigo teniendo trabajo. Ok, que esas palabras, mis hermanos, hagan eco y hagan eco, porque el Señor está diciendo, tú tienes trabajo, te estoy permitiendo los recursos, pero porque sé que hay mucha necesidad en la grey donde estás. No me agradezcas a la mitad, no me des media honra, no me des media gloria, dame la completa. Si te estoy otorgando, es para que otorgues. Aprende a tener más, no a retener. Y aprender a tener es saber cómo administrar lo que Dios nos entrega. Recuerden el ejemplo, reitero, de José y Faraón. Tuvieron 7 años para poder tener y 7 años para poder administrar. Vienen cosas difíciles, hermanos. Y la grey va a sufrir. Gloria a Dios. Porque en los tiempos donde somos más débiles, Pablo, segunda carta a los Corintios, va a ser más fuerte. Así que fortalezcanse en eso. El cuarto punto, mis hermanos, es justamente eso. Estas prioridades. Sepa cómo administrar sus dineros. Cómo administrar. Cómo cerrar para ciertas cosas que no van a ser necesarias, que eran lujos, por así decirlo, y empezar a separarnos de ciertas cosas para poder entender el uso del recurso claro, directo para la obra. Haciendo una recapitulación, mis hermanos, 4 puntos básicos para poder administrar la ayuda a los santos o a la ayuda en general. Número 1, debemos de dar de una manera constante, de una manera, no cansarnos, no desmayarnos y por lo tanto dar de manera constante, profunda y consciente. Número 2, tenemos que pensar y tener en cuenta que si ayudamos al prójimo, a mi hermano, me ayudo a mí mismo, porque es el mismo cuerpo, simple y sencillo. Número 3, cuando nosotros ayudemos, pensemos y estemos conscientes de que la ayuda o la falta de la ayuda se da, o más bien se presenta y se escribe en el día postrero. En este punto, hermanos, andaba pasando por alto un versículo. Por favor, permítanme leerles nada más una cuestión. En Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo va a decir que el amor de Dios mora en él? Ahí está, mis hermanos, la misma palabra de Dios nos lo dice. Si tengo yo un bien que Dios me ha dado y veo que otro hermano tiene necesidad y cierro mi corazón, cierro mis ojos y me engaño a mí mismo, ¿cómo voy a decir que su amor mora en mí? Cuidado. Y el número 4, hermanos, establezca prioridades. Establezca prioridades en el sentido de cómo va a administrar esos recursos. Sí, vienen tiempos difíciles. Ahorita uno de los hermanos, oró por la nueva normalidad. Ojo, oído, Shema, oigan, tenemos que construir una nueva normalidad. Una normalidad tal vez que va a ser mucho más austera, una normalidad que va a ser tal vez mucho más comunitaria, mucho más
dispensada de cuestiones que a lo mejor pensamos indispensables, pero que nos estamos dando cuenta que podemos vivir sin muchas cosas y tal vez ese recurso extra tendrá que ser también entregado a la Grey. Nos estamos dando cuenta que vienen tiempos diferentes y por lo tanto administre de manera diferente. Mi hermano, mis hermanas, este ha sido el mensaje del día de hoy. Por favor, no tengamos de ninguna manera, no tengamos de ningún punto miedo por lo que va a venir, sino que preparémonos, sintámonos como ese mensaje que se le dio a Faraón, de diciéndolos, cuidado, vienen 7 años, el tiempo que sea, pueden ser meses, años, décadas. Viene una temporada mala, ahorita tienes trabajo, ahorita tienes empleo, ahorita tienes proyectos, cuidado, cuida, administra y piensa en ayudar. Que no nos hagamos para atrás, ya lo dice la palabra, no te canses, no desmayes, porque a su tiempo vamos a llegar si no desmayamos, ¿vale? Pues mis hermanos, este sería el mensaje de esta noche, espero que haya sido edificante. Si de alguna manera mis hermanos tuviesen alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto podemos, gracias hermano Jorge, podemos atenderlos. Nuestras redes sociales están abiertas para todos, es Caley Criagop, tanto en Twitter, Instagram, Facebook, para que podamos nosotros conversar sobre alguna duda o alguna precisión de algo que quisieran ustedes profundizar en este mensaje. Muchísimas gracias a Neri por la invitación nuevamente. Gloria, honra a nuestro Dios Todopoderoso. Amén.